Tema 4. Vigilancia epidemiológica. Sistema de información sanitaria. Permite tratar la información de forma integrada y generar conocimientos de modo que pueda dar respuesta a las exigencias de la sociedad y sortear las amenazas que limitan su correcto desarrollo. Vigilancia epidemiológica. Es la correlación sistemática de información sobre problemas específicos de salud en poblaciones, su procesamiento y análisis, así como su oportuna utilización por quienes deben tomar decisiones de intervención para la prevención, control de los riesgos o daños correspondientes. Objetivos de la vigilancia epidemiológica. Es la detección oportuna de las situaciones de riesgo público en salud. La monitorización del impacto de las intervenciones de prevención y el control de problemas prioritarios de salud en las poblaciones. Actividades de la vigilancia epidemiológica. Todos los niveles del sistema de salud tienen la responsabilidad de realizar las actividades de vigilancia epidemiológica que comprenden la recolección y notificación de los datos, consolidar, procesar y analizar los datos, formular las recomendaciones para la intervención oportuna, difundir la información. Acuérdense que todo esto nos sirve para ver el comportamiento de la población ante una enfermedad, supervisar y evaluar. El primero, que es recolectar y notificación de los datos. La recolección se realiza mediante las fuentes de datos que guardan relación con la información necesaria, que son tres tipos. La fuente básica, que son las consultas externas, internas y servicios de emergencia, informes de laboratorio, así como los estudios de los brotes. Las fuentes especializadas que brindan datos que son los resultados de investigaciones epidemiológicas de campo, casos clínicos y encuestas. Y otras fuentes que serían las estadísticas como los censos, ¿sí? Y estadísticas hospitalarias. Y bueno, muchísimos más. El 2 es consolidar, proceso y analizar de los datos. El manejo de los datos puede ser de la siguiente forma. Nivel local es la que genera el dato. Las tareas incluyen la recolección de depuración, clasificación, así como el análisis de términos personal de tiempo y lugar. Nivel regional. Integra la información de casos, brotes e informes de laboratorio y realiza el análisis. Ello permite la detección de la epidemia. 3. Nivel nacional. Realiza el análisis de la información del país e identifica las enfermedades de mayor impacto y los cambios de tendencia. Colabora en la planificación, ejecución y evaluación de los programas. Entonces, la idea es que empecemos de lo primero o de lo básico hasta lo más grande. Esto es, que localicemos la persona que está enferma, la que empieza el brote, ¿sí? Y después ver cuál es el comportamiento a nivel regional y finalmente cómo es a nivel nacional. Formulación de las recomendaciones para intervención oportuna y se da de los mismos niveles. Nivel local, realiza la intervención sobre la persona, tales como medidas preventivas para el control de los contactos del caso, el control de la familia del caso, el seguimiento de los grupos de población en riesgo y el estudio del brote. Esto es ahí en la persona que está enferma y probablemente las personas que están contagiadas, que serían las más cercanas a él. Nivel regional, interviene sobre la población con medidas colectivas, estudio de brotes epidemiológicos y aplicación en medidas para control, aplicación de la legislación sanitaria, evaluación de los programas de salud en el ambiente de la competencia. La idea es que a este nivel se pueda solucionar el problema para que no pase de esta región a otra región. Nivel nacional, las intervenciones son el contexto político institucional. Comprenden las medidas sobre la población, la modificación de las normas, la modificación de las leyes y las medidas de sanidad internacional. Esto es que si a nivel regional no se pudo contener, hay que ver o modificar las actividades o lo que se tomó en cuenta como las leyes para ver de qué manera se puede frenar ya a nivel nacional. 4. Difundir la información. La difusión periódica de la información es fundamental para la retroalimentación del sistema. Puede realizarse por un boletín como el epidemiológico regional, boletín epidemiológico nacional, publicaciones especiales tales como informes, comunicaciones, circulares, nuevas resoluciones, leyes, etc. Se recomienda que la publicación del boletín epidemiológico tenga frecuencia semanal y sea distribuida a todos los niveles. Se propone que sea elaborado por los niveles locales, regionales y nacionales, y las vías que se pueden utilizar son correo electrónico, páginas web o impresos.
Supervisar y evaluar. Estructura. Porcentaje de horas profesionales dedicadas a la actividad de vigilancia y disponibilidad de infraestructura para procesos de comunicación. Proceso. Número de personas por notificar. Cobertura de establecimientos que notifiquen por nivel de complejidad. Los susceptores y predicción. Esto es que se va revisando, como dijimos, de lo más chiquito a lo más grande para ver cómo se están, si las medidas de sanidad que se están tomando como necesarias para evitar el brote o la epidemia están sirviendo. Resultado, índice epidemiológico, canal endémico, número de informes, boletines, actualizaciones de funciones según el nivel, o sea, para ver que el comportamiento y ver si lo que estamos haciendo o lo que se está haciendo es lo adecuado. Para los fines de vigilancia epidemiológica, la información debe cumplir los siguientes requisitos. Tener validez es el grado en que una condición observada refleja la situación real, sensibilidad, probabilidad de identificar correctamente aquellos sujetos que han padecido una determinada enfermedad, especificidad, probabilidad para identificar correctamente aquellos sujetos que no han sufrido una patología determinada en el estudio. Inciso B, oportunidad. Para que sea útil debe estar disponible en el momento de los hechos, ya que las medidas de acción en salud deben tomarse sobre todo recientes. Los datos de los años anteriores solo sirven para la tendencia y el comportamiento de una enfermedad. C, integridad. La información debe contener todos los datos y variables necesarias para cumplir con la finalidad de la vigilancia epidemiológica. Inciso D, comparabilidad. La información debe permitir la confrontación actual, pasada y sus proyecciones a futuro. Igualmente debe ser comparable con otros datos similares tanto a nivel nacional e internacional. 4.3 sistemas de información. Ejemplo de algunas instituciones que participan en la vigilancia epidemiológica. Dirección General de Epidemias, Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el órgano supremo en el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica, comités estatales de vigilancia epidemiológica, comités jurisdiccionales para la vigilancia epidemiológica. Son algunos ejemplos de las organizaciones que trabajan en el sistema de información. Sistemas únicos de información para la vigilancia epidemiológica, que sería el último. 4.4 fuentes de datos. En la actualidad, la vigilancia epidemiológica es un ejercicio técnico, científico y de vinculación que integra múltiples fuentes de información mediante el análisis, estima y predicción de escenarios relevantes para la conducción de las políticas en salud. Los datos se obtienen de bases, que serían las bases primarias. Bases primarias. Es fundamental disponer de fuentes de información de buena calidad necesarias para el análisis de problemas. Una importante fuente de datos son los registros y documentos ya existentes. El censo poblacional, ¿sí? Las estadísticas de mortalidad, natalidad, los registros laborales y vigilancia ambiental, el egreso de hospitales, historias clínicas, los estadísticos de vigilancia epidemiológica, etc. Base de datos secundarios. Número 2. Sus principales ventajas radican en que son fuente de datos rápidos, sencillos y económicos. Sus principales limitaciones son su validez y la calidad, pues los datos se contienen han sido recogidos por múltiples personas que han utilizado métodos y definiciones diferentes. Pueden diferenciarse dos grandes tipos de datos secundarios. Datos individuales que proporcionan información separada de cada individuo correspondiente a fichas clínicas, hospitales, centros de salud, datos recogidos en estudio. Datos agregados que proporcionan información sobre grupos de individuos correspondientes a datos demográficos, laborales, estadísticos de mortalidad y encuestas poblacionales, entre otros. A partir de ello se construyen indicadores nacionales que permiten establecer diagnósticos de situación de salud y realizar el monitoreo de enfermedades a factores de riesgo de la población. 4.5. Investigación de un brote epidemiológico. El primer objetivo de la investigación de una epidemia o brote de la determinada enfermedad es identificar la forma de interrumpirla o de interrumpir la transmisión y prevenir que ocurran nuevos casos. La investigación implica entrevistar al enfermo y a sus contactos mediante un cuestionario diseñado para el estudio del brote, recoger muestras para el laboratorio para la confirmación de los casos, búsqueda de casos adicionales, determinar el modo probable de transmisión si se trata de una enfermedad desconocida. Si es una enfermedad conocida y como ya se conoce el modo de transmisión, habría que buscar lugares contaminados o vectores, en su caso, identificación factores de riesgo y otros factores que hayan contribuido para la ocurrencia de los casos.
Finalmente, es deseable identificar el agente causal, que sea infeccioso o no. El estudio cuidadoso de los casos y de sus contactos es fundamental. Pasos a seguir en el estudio de un brote. Primero, establecer la existencia de casos relacionados y verificar el diagnóstico clínico. Para lograr la identificación de casos se debe establecer unas definiciones en base a criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio. Los casos son clasificados inicialmente de acuerdo con los siguientes criterios. 1. Criterio clínico con el laboratorio. Caso sospechoso debe incluir los signos y síntomas clínicos de la enfermedad en cuestión. Debe ser suficientemente sensible para abarcar la mayoría de los casos. Casos confirmados es el que cumple los criterios clínicos epidemiológicos y además está confirmado por el laboratorio. 2. Criterios epidemiológicos en relación a la exposición o a los factores de riesgo. Cuando se trata de brotes de enfermedad infecciosa, tenemos casos primarios que son o coprimarios, son los primeros del brote en los que están expuestos directamente a la fuente infecciosa, constituyen la primera generación de casos. Casos secundarios o terciarios, aquellos que se infectan después de un contacto con un enfermo contagioso y cuyos primeros síntomas se desarrollan dentro del periodo de incubación. Entonces tenemos el caso cero y luego los casos primarios y luego los secundarios y terciarios. Caso fuente es el caso infeccioso que está en la fase de contagio, que ese sería como el caso cero. Caso índice, aquel que indica la epidemia. No debemos confundirlos con el caso primario. Segundo paso, confirmar la existencia de la epidemia o brote. Debemos valorar tanto el incremento de casos sospechosos y confirmados como el incremento en estadística significativo, aunque no debemos de despreciar la intuición. Si la incidencia actúa fuera superior comparada con la incidencia de base de la misma población, podemos confirmar la ocurrencia de la epidemia o brote. Hay que tener en cuenta que un número de casos mayor que el esperado también puede estar relacionado con acciones de búsqueda activa o con la implementación de programas de control. Tercero, descripción de la epidemia o brote. El objetivo es hacer una clasificación ordenada de los casos en tiempo, lugar y persona, de manera que puedan desprenderse las hipótesis con vista a la identificación de fuentes y modos de transmisión, así como permitir la determinación de la duración de la epidemia. Relativa al tiempo. El análisis de la dimensión tiempo es muy importante. Indica, en primer lugar, la evolución de la epidemia. En segundo lugar, aporta información acerca de la posible fecha de expedición. En tercer lugar, permite identificar las generaciones de casos que ha producido el brote. Se representa gráficamente mediante una curva epidemiológica en la que el eje de las ordenadas Y se coloca en los casos y el eje X en el tiempo. El tiempo va en el eje X. La conclusión o final de la epidemia necesita al menos de 2 periodos de incubación sin la aparición de casos para poder decir que, el brote está controlado. Relativo al lugar o espacio. Inciso B. En el estudio de brotes, los límites geográficos, las marcas del territorio epidémico y la distribución geográfica de los casos deben ofrecer pistas para identificar el grupo de poblaciones expuestas a mayor riesgo. Cuando la distribución de los casos en un mapa representa una concentración de estos en un determinado punto, sugiere un factor común como vehículo de transmisión. Relativo a las características de las personas. Su estudio incluye información acerca de la edad, sexo, religión, exposición a riesgo, pero también información sobre las condiciones en las que se produce la relación entre los casos, sus contactos y sus potencial epidémica. Cuarto, formulación de la hipótesis. El estudio descriptivo y las investigaciones realizadas nos permiten formular hipótesis causales de una forma lógica y plausible acerca del agente etiológico, las fuentes de infección, los posibles modos de transmisión, así como las características de la población expuesta al riesgo de infección. Quinto, aplicación de la investigación, si fuera necesario, y análisis para la verificación de la hipótesis. Sexto, medidas de control del brote. Las medidas de control de un brote se deben de iniciar en el momento en que se conoce la existencia de este. Séptimo, elaboración de un informe para ser ampliamente divulgado en un forma y tiempo oportuno o autoridades, profesiones de la salud y medios de comunicación. Con esto tienen que contestar el cuestionario 4, que lo pueden hacer con el documento que ya tienen.
contestar la actividad 4, que es ver estos 3 videos y hacer las preguntas. ¿Sí? Una vez que lo contesten, lo guardan en formato PDF y lo suben a la plataforma de Brightspace para que tengan la evaluación del día de hoy.